Anoche tuve la inmensa satisfacción, la enorme alegría de ver un documental sobre los mayas que desmontaba muchos de los prejuicios contra los que yo he tenido que luchar año tras año. Y no hay nada que me produzca más placer que ver el prejuicio derribado por la evidencia. Dos prejuicios sobre todo. Primero, y esto lo he tenido que discutir, debatir y defender en congresos de mayistas, de expertos en la cultura maya, en la arqueología maya. Yo una vez hice en un congreso de mayistas la observación de que la sociedad maya era terriblemente cruel y me dijo la típica mayista arqueóloga barra antropóloga con el flequillo tipo Harray, que eso eran mentiras de los misioneros que querían caracterizar negativamente a los mayas. Mentiras de los misioneros, mentiras de los misioneros. Todas las perforaciones, sacrificios humanos, todo eso son mentiras, mentiras interesadas. El otro prejuicio es que lo que acabó con la civilización o con el imperio maya, que es desde luego inapropiado hablar de imperio maya porque es como hablar del fin de Grecia, no siendo una unidad política, tratándose de ciudades-estado con sus colonias, pues es apropiado hablar del fin de Atenas, del fin de Esparta, pero bueno, el fin de Grecia, sí, Graecia capta, que el imperio romano se queda con todo, que el imperio español, que también es impropio hablar del imperio español, pero bueno, es algo acuñado y mantenido por visiones tan dispares como Ciriaco Pérez Bustamante o Madariaga, Salvador de Madariaga, estos fantásticos libros, el Imperio Español, estos libros sobre el Imperio Español tan deleitosos, tan instructivos, tan placenteros de leer sobre nuestras glorias nacionales, bien desde una perspectiva liberal, desde una perspectiva más conservadora, el Imperio Español. Pero bueno, es una manera de hablar. No hubo un imperio español como no hubo un imperio maya, a no ser que consideremos a los monarcas más poderosos y pujantes de los mayas como emperadores, pero bueno, igualmente no hay imperio griego hasta Alejandro, y dura lo que dura Alejandro, y luego efectivamente no hay una Grecia. Además es que Grecia tampoco es un término propio, porque la mayor parte de Grecia está o en Italia, o en lo que ahora es Turquía, o en lo que ahora es Italia, o en lo que ahora es Turquía, o lo que son otros muchos países. El caso es que se venía defendiendo que el fin del imperio maya, o el fin de los mayas, sí, el fin de los mayas, se debió al cambio climático, a una catástrofe natural, y seguramente causada por los hombres, por su inconsciente prospección y abuso de los recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí eso me parecía un prejuicio, y yo decía, vamos a ver lo que dura esto, porque está de moda decir que la culpa del fin de todos los imperios lo tuvo el cambio climático, esta es la moda de nuestro tiempo, vamos a ver lo que dura. Bueno, pues en este documental aparecía un equipo japonés que se ha tomado todas las molestias posibles para ver la más mínima traza de una catástrofe natural, de un cambio climático. No hay nada. No hay nada que se pueda considerar una catástrofe natural que hiciera caer a los mayas, que tampoco cayeron porque Chichén Itzá siguió pujante, y desde luego sigue habiendo mayas, y salía un maya al final diciendo, un investigador maya diciendo, los españoles lo destruyeron todo, menos la lengua, la sociedad, la cultura, los monumentos. Entonces, ¿qué destruyeron los españoles? Esto es, claro, un tercer prejuicio. Esto es un tercer prejuicio. He dicho dos fundamentalmente, pero este prejuicio no lo derribaba el documental, pero al presentar este discurso que parece sacado de la vida de Brian, que han hecho los romanos por nosotros, pues se desmonta solo. Los españoles acabaron con todo. Entonces, primero, ¿qué haces tú ahí? Segundo, no acabaron con la lengua, no acabaron, o sea, nosotros podemos podemos leer relativamente los glifos mayas y podemos relacionarlo con la lengua, con los distintos dialectos del maya que ahora existen, y además hay una literatura oral. ¿Qué destruyeron los españoles? Es como lo que recordaba José Guillermo García Valdecasas, que una vez visitó una gañanía, una alquería, y los guardas fueron preguntados
por los visitantes por qué tenían de comer y qué se podía comer allí. Y los guardas dijeron, todo, bueno, dijeron más propiamente, todo, tenemos de todo. Ah, pues muy bien. ¿Y qué era todo? Pues todo era tomate, pan, aceite y pimientos y pepino. Y entonces dijo José Guillermo García Valdecasas, ah, muy bien, pues entonces podemos hacer un gazpacho. Y dijeron los guardas, ¿un qué? Y a José Guillermo García Valdecasas le sorprendió enormemente que, dado que lo único que tenían eran los ingredientes del gazpacho, no conocieran el gazpacho. Pero bueno, eso pasa con muchos eruditos que tienen todos los datos y no saben armar, la receta, no saben armar el todo. Bueno, en este caso, ese todo que destruyeron los españoles no se sabe muy bien lo que es, porque ha quedado algo que sí que podríamos llamar todo, empezando por los propios mayas, su lengua, los monumentos, que más bien se los comió la selva, no se los comió el Imperio Español, ni se los comieron los españoles. Bueno, pues yo estaba contentísimo con este documental. Por fin ha caído el prejuicio sin ninguna base material, sin ninguna base razonable, el prejuicio de que todo ha caído por culpa del cambio climático, que es la doctrina de moda, y en el futuro habrá otra doctrina de moda. Está claro que los mayas cayeron porque la pringaron políticamente ellos, y si hubo problemas relacionados con el clima, con las malas cosechas, por lo visto no tenían la ceniza volcánica que ayudaba a fertilizar, si hubo problemas relacionados con las malas cosechas, pero esto de la ceniza volcánica es solo una teoría, no fueron tan importantes como las malas decisiones políticas vinculadas a los problemas climáticos que hubieran podido tener, o los problemas de cosechas, porque claro, la solución que adoptaron fue sacrificar masivamente, echando a cenotes, acuchillando en la cúspide de una pirámide trunca, evidentemente, construyendo más y más edificios religiosos. Evidentemente eso son malas decisiones políticas que no tienen en absoluto nada que ver con el cambio climático, y además por mucha madera que se necesitara para estas construcciones de piedra, al final las construcciones son de piedra. El problema que hay ahí es que se está destinando una fuerza enorme de trabajo a algo que no es desde luego una prioridad. Bueno, pues estaba, como digo, contentísimo. Por fin triunfa mi perspectiva, que desde luego, si a mí me dicen los japoneses, efectivamente hubo un tremendo y acusado cambio climático que acabó con la prosperidad de las ciudades-estado mayas. Y yo digo, pues estupendo, porque me lo están diciendo datos, me lo están diciendo evidencias, no las imaginaciones de un señor que ha leído Al Gore y piensa que el cambio climático tiene la culpa de todo. Evidencias, evidencia científica, arqueológica, registro arqueológico, eso es lo que me importa, ¿no? Y bueno, y también las tradiciones orales, textuales, los cronistas de Indias, que frente a un cronista de Indias que me diga que los mayas hacían tal o cual cosa, y una antropóloga con flequillo tipo Harray que me diga que no lo hacían porque eso son mentiras de los curas españoles, pues yo prefiero creerme a los curas españoles, que estaban allí. Por supuesto que lo someto a crítica, a duda, a todo lo que se quiera, pero prefiero creerme eso. Bueno, pues me fui a la cama contentísimo. Ah, qué bien, por fin se sabe muchísimo más sobre los mayas, cada vez se pueden leer los glifos de una manera... Todavía no es como leer el antiguo egipcio, pero vamos, sí, que el maya clásico sí que se puede entender, esa civilización está emergiendo, y además está emergiendo dando la razón a los cronistas de Indias y a los misioneros, lo cual es fantástico. Bueno, pues yo contentísimo, y hoy me levanto y un defensor del canal de Fortunata y Jacinta, en el que dicen que se aprenden tantas cosas, y no serán tantas cosas cuando no aprenden educación y no aprenden a comportarse. Yo lo primero que enseño a mis alumnos es a comportarse. Y esto parece ser que Fortunata y Jacinta o Paloma Pájaro o lo que sea no lo enseña, y sus discípulos son unos maleducados, unos gañanes, con perdón para los gañanes de verdad, aquellos que no sabían hacer gazpacho, que bueno, pues es muy respetable vivir fuera de la civilización, pero esta gente pretende formar la civilización y educar y ser un puntal de la civilización, y pretende educarnos cuando no saben ni hacer gazpacho.
Así que entiéndase no como un desprecio hacia los gañanas de verdad, sino como un desprecio a quienes pretenden ser doctores y profesores y, ya lo digo, no saben montar un gazpacho teniendo todos los ingredientes. Bueno, pues uno de estos maleducadísimos, es que es asombroso, ¿verdad? La gente ignorante y maleducada tiene seguidores ignorantes y maleducados. Y esto es un ejemplo, o sea, un ejemplo modélico de personaje ignorante y maleducado. Es Jesús G. Maestro y tiene un montón de defensores igual de ignorantes e igual de maleducados. Y como cúspide de esa ignorancia y mala educación de Jesús Maestro, pongo, por ejemplo, lo de decirle a Erasmo que se vaya a tomar por una carta que él ni ha leído, ni sabe de qué va, pero da igual, por lo que le suena, pues lo manda a tomar sin conocer la carta, sin haberla leído entera, y por supuesto sin saber latín, sin ser capaz de leer una carta en latín. Y alguien me dirá, sí, pero esa gente ha estudiado latín. Estudiar latín no es saber latín. Para saber latín hace falta leer constantemente. Uno tiene certificados de muchas lenguas, pero si no las practica, eso lo decía Schopenhauer, si uno no practica las lenguas que supuestamente tiene, deja de tenerlas. Se le van, porque esto es cosa de práctica. Y esta gente no está muy interesada en leer a Erasmo en latín, precisamente. Está interesada en mandar a Erasmo a tomar por... Bueno, en fin, que un señor muy mal educado me dice, analfabeto, los mayas desaparecieron antes de la llegada de los españoles. Porque había visto el cuidado que había tenido en no considerar la civilización maya como un imperio extinto, como el de los sumerios o como el de los hititas, sino como algo vivo porque todavía hay mayas. Ayer un señor salió por la televisión, por el Discovery Max o por donde fuera, y dijo que los españoles lo habían destruido todo. Una afirmación bastante contradictoria. Mayas hay, mayas los hay. Y claro, me he dado cuenta de que la gente que dice... Yo es que aprendo mucho con Fortunata y Jacinta, pues aprendería muchísimo más con los Lunis, que en los Lunis dedican un capítulo a Gonzalo Guerrero. Claro, esta gente no sabe nada de las guerras mayas y por lo tanto no sabe absolutamente nada de la conquista de América. Que al igual que en las conquistas de Alejandro, conquistar un imperio pues es muy fácil. Tú llegas allí, llegas a la capital, te pones en lugar del emperador y ya está conquistado el imperio. Como el imperio azteca y el imperio de los incas. Lo difícil es conquistar algo que no es un imperio, o son confederaciones o directamente son ciudades-estado que cada uno es de su padre y de su madre. Lo difícil para Cortés no fue... Bueno, a ver... que lo del imperio azteca tiene... ya lo he dicho muchas veces. Si no fuera porque lo hizo, todo el mundo diría que es imposible. Y a nadie se le ocurriría soñar con lo que hizo Cortés. Pero es que además de lo que hizo Cortés con el imperio azteca, bueno, Cortés también empezó la conquista, que duró siglos, de los mayas. De los mayas, que como no eran un imperio, pues los mismos problemas que tuvo Alejandro cuando ya pasa del imperio persa. Y en Sudamérica, en el cono sur, pues conquistar el imperio inca pues es como lo que hace Alejandro. El rey de España pasa a ser el nuevo inca, las familias nobles aztecas e incásicas se casan con los nobles españoles y bueno, pues aquí paz y después gloria. Y las estatuas del emperador azteca y del emperador inca están en el Palacio Real, dando a entender que el sucesor es el rey de España. Muy bien, un imperio está muy bien, pero los mapuches son otra cosa. Los mapuches son otra cosa y desde luego hay pueblos con los que directamente ese llamado imperio español, vamos, la corona española, prefiere al final renunciar a la conquista y hacer acuerdos casi de igual a igual. Casi de igual a igual. Por lo tanto, no saber que los mayas siguieron existiendo y le hicieron la guerra a los españoles y que costó mucho más vencerlos que a los aztecas, pues no saber esto es no tener ni idea de esa conquista de la que tanto se vanaglorian como si lo hubieran hecho ellos, como si ellos fueran Cortés. Pero claro, no saben ni la mitad de lo que hizo Cortés, ni la mitad de las cosas a las que se tuvo que enfrentar Cortés. Por lo tanto, creo que tengo que rectificar. Porque yo he dicho muchas veces, intentando ser tan preciso como intenté serlo al no dar a los mayas como extintos, porque no lo están,
intenté ser preciso también al llamar a este tipo de historiadores, historiadores aficionados, en sus ratos libres hacen historia, pero lo que pasa es que como lo hacen ante millones de espectadores, pues parece que saben algo, pero no. Bueno, pues llamé a estos historiadores aficionados franquistas, porque están repitiendo la historiografía franquista. Pero no es justo hacerlo, no es justo hacerlo. Cualquiera que haya visto este título entenderá por dónde voy. De Berlanga dijeron en un consejo de ministros ante Franco que «¿Y ese rojo de Berlanga?» Y dijo Franco «No, Berlanga no es comunista». Y Berlanga, a quien le contaba la anécdota, dijo «Hombre, bien, se ha dado cuenta de que no soy comunista». No, espera, que siguió. «Es algo peor». Pues eso, esta gente no es franquista, es algo peor, aunque reproduzca mucho de la historiografía franquista, además de franquista, es ignorante. Y no hay por qué insultar a los franquistas llamándolos de manera universal y general ignorantes, como lo es esta gente, que además es muy mal educada. Además de no tener educación en cuanto a buenas maneras, no solo carece de instrucción, sino también de educación, de buenas maneras, pero de educación también en el sentido inglés, en todos los sentidos. Y esto no ha de identificarse de manera automática y general y universal con el franquismo. Porque si yo me voy a la historia oficial franquista de América, que es la de Ciriaco Pérez Bustamante, como la historia inmediata, la historia de la guerra civil oficial del franquismo, es la de Ricardo de la Cierva. Si yo me voy a la historia del Imperio Español de 1951 de Ciriaco Pérez Bustamante, encuentro cosas que no están aceptados por estos fanáticos, pero más que por fanatismo, por ignorancia o por una sabia combinación, una combinación de la casa muy exquisita de ignorancia, petulancia, como para llamarme a mí, para llamarme a mí analfabeto, que por cierto me parece que lo ha borrado, porque le he preguntado, ¿y eso se lo ha enseñado Fortunata y Jacinta o Paloma, lo que sea, o lo ha imaginado usted? Habrá visto Wikipedia, habrá visto que los mayas siguen existiendo, primera noticia habrá dicho, y lo habrá borrado, o a lo mejor no, porque esta gente persevera en el error. Pero alguien sí que me dice, alguien que firma como Mark Morris, que gracias a gente como tú caminamos a una sociedad de analfabetos. Gracias a gente como yo, dice, caminamos a una sociedad de analfabetos. Bien, pues hay que tener mucha petulancia, hay que ser muy ignorante, hay que ser muy fanático, hay que tener todas las virtudes, hay que tener todos los vicios, hay que tener todas las virtudes al revés, todos los pecados capitales juntos, a los que se oponen las virtudes cristianas, las teologales y las... Hay que tener todos los vicios que se puedan imaginar, todos los pecados, todas las taras, todas las patologías imaginables para venir aquí y sin ver el vídeo, porque es un comentario precoz, decirme que soy un analfabeto o que estoy formando analfabetos. Hay que tenerlos bien puestos para venir aquí y llamarme analfabeto. Bueno, y como digo, en el franquismo, quien quisiera sí que podía leer historia para adultos donde se daban los datos que esta gente niega. Por ejemplo, sobre el descubrimiento de América. En la historia del Imperio Español de Ciriaco Pérez Bustamante se dice, Platón... la Atlántida, esto es secundario. Algunos otros autores clásicos como Plutarco, Diodoro de Sicilia, Estrabón, lo de escribir Estrabón ya indica que lo saca de García y Bellido, Macrobio, etcétera, contienen también pasajes en los que se ha tratado de vislumbrar noticias sobre el Nuevo Mundo, y Plinio y Pomponio Mela nos refieren la llegada en el año 32 de Jesucristo a la costa de Germania de una nave tripulada por gentes de raza desconocida, que, a juicio de determinados tratadistas, serían aborígenes americanos. Bueno, el famoso descubrimiento de Europa por parte de los americanos. Finalmente, Séneca, en su tragedia Medea, parece predecir el descubrimiento de tierras en el océano. Bueno, aunque no prediga el descubrimiento, habla de la última Thule, que se identifica con Islandia. O sea, el mundo estaba bastante bien conocido. Lo digo porque a renglón seguido dice,
los descubrimientos de los escandinavos, normandos o vikingos. Después del descubrimiento de Islandia, siglo VIII, claro, es que Islandia, todo el mundo viene a acordar y a convenir que esa Islandia no es tan descubrimiento, porque es la última Thule de la que habla Séneca en su Medea. Pero bueno, Islandia es Europa, esto no... Islandia es Europa, ya está, es el último confín de Europa, si se quiere. Después del descubrimiento de Islandia, siglo VIII, hacia el año 986, parece ser que Erico el Rojo llegó a Groenlandia, Tierra Verde. Pero, claro, aquí intenta quitarle importancia, parece ser. Sí, pero parece ser, pero luego habla de la colonización de Groenlandia. O sea, parece ser no. Llegó a Groenlandia en 986. Llegó a Groenlandia, Tierra Verde, y en los años 999 o 1000, Leif Erikson, hijo de Erico el Rojo, arribó a la costa americana por un accidente casual. Sí, claro, como que Colón se sabía bien los cálculos y se le intenta quitar importancia, pero hay lo que hay. En 1003, una expedición, Thorfinn Karlsefni, descubrió mayores extensiones en las regiones septentrionales de América. Aquí ya le quita el parece ser, no. Thorfinn Karlsefni descubrió mayores extensiones en las regiones septentrionales de América. Los vikingos en América, sí, los vikingos en América. Y ahora dice, no es posible fijar exactamente los lugares de desembarco de los escandinavos. 1951, vale, bien, esto está bien para 1951. Se puede decir, no es posible fijar exactamente. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí tenemos restos arqueológicos que sí nos dicen dónde estuvieron. Así que la excusa... ¿Y los tenemos de Colón? No. No. ¿Sabemos en qué isla exactamente desembarcó Colón? No. No. Esto es historia, no son deseos como lo de yo quiero que los mayas acabaran por culpa del cambio climático, para darle la razón a Al Gore. O yo quiero que los vikingos no descubrieran América para darle la razón a Gustavo Bueno. No, esto es historia. Esto no tiene que ver con lo que a ti te guste o con los deseos. Ciriaco Pérez Bustamante dice, todavía en 1951, es que no se sabe dónde... Sí, ahora ya se sabe. Ahora ya se sabe. Ya está. Ya está, no... Y Groenlandia es América, no mareemos la perdiz. Groenlandia es una isla de América y Colón llegó a una isla que no sabemos cuál es con exactitud, se supone que... pero llegó a una isla, no al continente. Es que si yo busco Guanahani, Wikipedia, ¿verdad? Guanahani, o según algunas fuentes, Guanahaní, porque claro... Es que ya pasando bastante de las tildes. Es el nombre de esto es Wikipedia, el nombre de la primera isla en la que desembarcó Cristóbal Colón el viernes 12 de octubre de 1492. La isla, que fue bautizada con el nombre de San Salvador, había sido descubierta... Vale. Bueno, pues nos dicen, Guanahani es sin duda una de las islas del archipiélago de las Antillas. No sabemos a qué isla llegó exactamente. No sabemos, es que si nos dicen los vikingos no se sabe dónde llegaron, pues Colón tampoco. Los vikingos es que llegaron a una isla de América que es Groenlandia, pues Colón también llegó a una isla. Una de las islas de las Antillas, más precisamente de las Bahamas. Es que en América no se habla noruego, dice que pringaos, noruego. Bueno, no se habla, digamos más científicamente, no se habla islandés, no se habla... una lengua nórdica, una lengua escandinava. Pues en Guanahani tampoco, porque si está en las Bahamas habla inglés. Donde arribó Colón, donde aportó Colón, pues ahora se habla inglés. Así que todos... Además un diputado de Vox decía, sí, ya vemos que en América se habla noruego. Donde llegó Colón se habla inglés. ¿Qué demuestra eso? Chaval, ¿qué demuestra eso? Bien, bueno, pues... Eso que esa es la verdad, que Guanahani no se sabe dónde está. Así que Ciriaco Pérez Bustamante aquí... Sí, pero no se sabe dónde llegaron. Pues Colón tampoco.
exactamente los lugares de desembarco de los escandinavos, ni han dejado huellas que se puedan considerar como auténticas. Claro, porque hubo un montón de falsificaciones en el siglo XIX, pero ahora sí hay huellas auténticas probadas con carbono 14. O termoluminiscencia, en el caso de que no sea material orgánico. Los territorios descubiertos recibieron los nombres de Helulandia, Marklandia y Vinlandia y no fueron objeto de colonización. En cambio, dice Ciriaco Pérez Bustamante, en Groenlandia alcanzaron alguna prosperidad las colonias establecidas por los islandeses y se introdujo el cristianismo, que es algo que niegan estos españoles y muchos españoles. E insisto, Groenlandia es América, así que punto. Los vikingos fueron evangelizadores de América. Y punto. Y esto no es opinable. Y lo dice un historiador franquista. ¿Qué quieren ser? ¿Más franquistas que los franquistas? Luego dice, sí, pero los ataques de los esquimales y el aislamiento, lo que quieras. Pero los vikingos evangelizaron América. Los vikingos descubrieron América. Y la evangelizaron. Y esto lo dicen los manuales franquistas para adultos, para gente que quiera ir más allá del franco, y ahora la historiografía ha degenerado y esto resulta que haya respuesta contradictoria por parte de quienes se creen profesores, eruditos, y que son al final franquistas, sí, porque toman todo eso, sí, pero no sabe dónde llegó. Pero lo elevan a una altura a la que los franquistas no se atrevían a elevarla, porque sería dejar de hacer historia y hacer pura propaganda. Y esto es un libro de historia, será historia franquista, pero es historia. Lo que hacen ahora no es historia, es la propaganda sin la historia. Y ahora, lo que dice este discípulo de Fortunata y Jacinta, que habrá aprendido muchas cosas, pero de la conquista de América no ha aprendido nada, porque si dice, es que ya no hay mayas, aparte de darle la razón a quienes defienden la leyenda negra y el exterminio y el genocidio de los indios, es que ya no hay mayas, es que los españoles lo destruyeron todo, como decía este maya. Paradójicamente, ¿verdad? El maya decía, los españoles le están dando la razón a los españoles, lo destruyeron todo. Y además es que si no saben que los mayas siguieron existiendo más allá de la caída y del hundimiento de sus grandes ciudades-estado, y más allá incluso de Chichén Itzá, pues es que no saben nada, que han aprendido. Si esta gente está todo el día hablando de la conquista de América y no saben que los mayas siguen existiendo, entonces ¿qué saben? ¿Qué saben? Es un insulto decir que son franquistas, porque son algo peor. Son franquistas ignorantes y maleducados, no son solo franquistas. En este manual franquista, pues tenemos este relato que es quizá de lo más hermoso no, vamos a ver, las guerras mayas fueron larguísimas y hay episodios en todos los sentidos, de honorabilidad, de vileza. Bueno, hubo mayas que fueron vendidos en Jamaica a los ingleses. Hay de todo, pero quizá el episodio, el pasaje más emocionante es este que Ciriaco Pérez Bustamante no deja escapar. Está hablando de Bernal Díaz del Castillo, que muchos toman ahí como bandera, Bernal Díaz del Castillo, pero ya leérselo es otra cosa. Habla de Bernal Díaz del Castillo. Otro compañero suyo, Gonzalo Guerrero, se negó a unirse a los españoles, respondiendo de este modo a los requerimientos. Hermano Aguilar, yo soy casado y tengo 3 hijos y tiénenme por cacique y capitán cuando hay guerra. Íos vos con Dios, que yo tengo labrada la cara y horadadas las orejas. ¿Qué dirán de mí desde que me vean esos españoles? Tenía vergüenza de que lo vieran con las orejas horadadas y no quería volver con los españoles. ¿Qué dirán de mí desde que me vean esos españoles ir de esta manera? Y ya veis estos mis hijitos cuán bonicos son. Por vida nuestra que me deis de esas cuentas verdes que traéis para ellos, y diré que mis hermanos me las envían de mi tierra. Y ansimismo, la india mujer del Gonzalo habló al Aguilar en su lengua, muy enojada, y le dijo, mira con qué viene este esclavo a llamar a mi marido, íos vos y no curéis de más pláticas. Y el Aguilar tornó a hablar al Gonzalo que mirase que era cristiano, que por una india no se perdiese el ánima, y si por mujer e hijos lo hacía, que las llevase consigo si no los quería dejar. Y por más que le dijo y amonestó, no quiso venir, y parece ser aquel Gonzalo Guerrero era hombre de la mar, natural de Palos,
Y esto es de Bernal Díaz del Castillo. Y como digo, los Lunis dedican un capítulo a la historia de Gonzalo Guerrero, a la hermosísima historia de Gonzalo Guerrero, con todos sus detalles. Al final la cantante Lucrecia hace una canción sobre Gonzalo Guerrero. Pues todo esto no interesa, porque no está en la